Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Los saluda Rogelio Bautista desde Ciudad de México. ¿Sí me escuchan? Hola, hola. ¿Qué tal? Buenas, sí, claro que sí te escuchamos. Muy bien. Hola, Roy. ¿Cómo está, señor Don Pedro? ¿Me ¿Todo escuchas, bien? Nelly? ¿Cómo andas? Aquí dispuestos y puestos para comenzar a platicar de este bonito tema del mantenimiento autónomo. Entonces vamos a esperar un poquito a Nelly que se conecte. Bueno, que está conectada, pero que podamos verla para iniciar. Y este pilar, este pilar es muy, muy bonito porque pues tiene una carga pues emocional muy fuerte. Quizás la gente lo veía como fierros, quizás la gente la veía como entregas, lecciones de un punto, quizás la gente lo pueda ver como tarjetas de anormalidades, pero pues es una construcción humana muy fuerte y es el punto de arranque de cualquier sistema de gestión, no solamente ATP. Si no lo hiciste en otro sistema y no está acostumbrado, va a costar mucho. Es como cuando quieres correr un maratón y no has entrenado ni para una carrera de 3 kilómetros. Te va a costar mucho trabajo llegar a completar. Y al final lo que muchas veces pasa es que el kilómetro 30 o la famosa pared te frena, porque te gastaste todas las reservas. O sea, lo que no hiciste en el pasado, no lo vas a poder hacer en el futuro. Es bien importante. ¿Cómo estás, Nelly? Muy bien, querido Rogelio, aquí conectándome contigo y con nuestra audiencia. Así que bueno, feliz escuchándote. Bueno, pues vamos a iniciar. Esta charla de hoy se llama Tu TPM no falla por falta de grasa, falla por falta de algo. Es bien interesante la forma en cómo tiene esa perspectiva, porque regularmente yo les decía que el TPM se ve mucho como fierros. Vamos a inspeccionar, tenemos que limpiar para inspeccionar e identificar anormalidades, pero hablando del cuidado hacia la gente que cuida las máquinas, pues regularmente no se hace mucho. Nunca he visto, nunca he visto que a la gente le digan cómo te sientes, o nunca he visto que en las auditorías de cambio de paso que la gente vea, que el auditor vea a la gente si está quemada o si está ahí porque pues tiene que estar. Pues vamos a ver estos temas. Entonces, todo empieza por el principio. Ya les comento que si ustedes quieren intervenir, pues no se detengan en interrumpir. Eso le usa la interrupción. Entonces, en este momento no vamos a hablar de tornillos, vamos a hablar de el laboratorio social al cual se le llama línea modelo, porque es un laboratorio social. Es como empezar a entrenar, uno empieza a condicionar el cuerpo, empieza a que el músculo social se empiece a desarrollar. Entonces, más que una línea modelo, es un laboratorio donde como seres humanos empezamos a tener esa conexión, no con las máquinas, sino con las personas que están alrededor para poder trabajar en algo. Entonces, a veces los sistemas de gestión son medio aislados porque regularmente se habla de ellos cuando se va a una auditoría. Entonces, en esta estrategia, por eso les digo que es un laboratorio social a línea modelo, la gente deja de ser extraño para convertirse en una tribu en armonía. Ahorita van a ver por qué. Entonces vamos a ver el viaje. Estamos metiendo, no sé si exista
Nelly, el concepto de psicoantropología industrial, desconozco. Ay, tú eres la experta. No, no, fíjate que ese término de psicoantropología yo lo llevo usando, no sé, 20 años, antes de que se pusiera de moda y lo usan mucho para temas como de mercadotecnia y estudio de mercado. Qué interesante porque fíjense que se vende mucho en cualquier sistema, pero hablando de TPM se vende mucho. Se tiene que vender la estrategia para que la gente pues, se convenza. Claro. Entonces, Lo, lo que existe sí puede ser una antropología industrial, mm, que es como la abuelita de la antropología organizacional, digámoslo así. ah, ¿Ok? muy bien, porque estamos como que en las cavernas de la industria de sistemas Bueno, humanos. es que los procesos de, por ejemplo, todos los estudios que se hicieron de psicología también industrial empezaron precisamente en plantas, ¿no? Y de las Mm, plantas salen a corporativos, o sea, antes eran plantas y todo se generaba, toda la productividad era, bueno, no le llamarían plantas, ¿no? Fábricas, pero después de ahí ya empieza a generarse este cuerpo más corporativo, ¿verdad? Esta parte administrativa que se desarrolla y entonces se empieza a generar toda una serie de estudios que derivaron justamente de las fábricas y que luego de ahí salen para lo que son las oficinas, ¿no? O los corporativos y toda la parte administrativa, toda esta parte que está fuera de las plantas, ¿no? O de las fábricas, que en su momento pues eran fábricas. muy bien, muchas gracias por aclararnos. Entonces, si entramos a una línea modelo, es un templo de transformación. No olvidemos que la leña modelo va a ser, ahora sí que el santo grial de toda la transformación de las plantas. Y tiene muchos criterios. Los criterios regularmente suelen ser económicos. Y tiene su razón de ser, porque eh, donde se va a ver el beneficio para el negocio van a ser en estas líneas que tienen lo que le llaman en la industria, tiene muchos nombres. Las líneas Golden, las Core Brands, las líneas, que tiene muchos nombres esas líneas y tiene justificación que se haga en esos esquemas de beneficio. Y esta línea tiene que demostrar que lo imposible es posible. Eh, Podemos ver líneas modelo que, a pesar de que tienen marcas que generan por ahí del 80% de contribución al negocio, pues a veces es bien complicado que esto se cristalice. Y es el prototipo de una nueva cultura. A veces no lo vemos. A veces la línea modelo la ven solamente, es la que van a auditar, es la que vamos a mostrar, es la que todo el mundo tiene que copiar, pero no lo ven como un prototipo de nueva cultura. Eso es de mi experiencia personal. Vas a línea modelo y lo que llegas a ver es diferente a todas las líneas, que tiene ayudas visuales, que está limpia, que está ordenada, que tiene un nivel de KPIs pues superior a los demás de las líneas que están dentro de una planta que es multicategoría o que es de muchas mini fábricas y se ve, o sea, es la referencia, pero regularmente no la ven como prototipo de una nueva cultura. La ven como prototipo de un nuevo modelo a trabajar. Entonces ahí empieza el problema. Al principio todo el mundo se da a la línea y después se van. Y como decía mi maestra de la fase de control, los procesos, las personas se van y los procesos se quedan. Yo la debería invitar, porque le puedo comprobar con muchos ejemplos que eso que dice no es cierto. Entonces, a la visión técnica, un área, o sea, la visión que tenemos de ese espacio, o sea, la visión que tenemos de esa nueva cultura,
es que me genere cero variedades, cero defectos y cero accidentes, por ejemplo, ¿no? Que son las tres ceros, o el cinturón dorado de esta estrategia. Pero nos olvidamos que de la visión humana, o sea, cuando vemos línea modelo, básicamente te ponen afuera, cero accidentes, cero defectos, cero averías. Pero nos olvidamos de un equipo con orgullo de pertenencia y sentido de propósito. Decía un maestro que yo tuve, que la gente que hacía Ferrari, yo no sé si sea cierto ahí, don Pedro seguramente sabrá más, que ellos cuando veían pasar un Ferrari, se sentían orgullosos, porque ellos se habían construido esa máquina. Regularmente la gente no liga mucho el orgullo con la fabricación de ciertas cosas, bajo ciertos métodos, bajo ciertas premisas. Ahí me quedó ese día que nos contó el maestro, pues sí me quedé hace muchos años muy sensibilizado, de que teníamos que nosotros tener orgullo de lo que hacemos y eso había un modelo que hacíamos pero diferente en una fábrica donde yo estuve, que se trabajaba mucho con eso. Y no era niña modelo, no era nada de esto. Cada año la llevábamos a un grupo de operadores, porque empezamos a tener muchas quejas. Se empezó a llevar un grupo de operadores a comprar producto de nosotros, bueno, de esos años de la compañía, a varias tiendas. Desde lo que era el canal tradicional, las tienditas, hasta lo que le llaman el canal moderno, que son las tiendas de autoservicio. Entonces era interesante ahí, Nelly, desde el punto de vista social, ver las caras de las personas cuando veían el producto mal acomodado, cuando veían la gente en los carritos que se llevaban el mismo producto pero de otra marca. Era bien interesante cómo les veías los semblantes a la gente e incluso cuando íbamos a los changarritos y algún producto estaba con algún defecto, luego se empezaban a decir, no, pues que fue en tu turno, fue en el tuyo, ¿por qué no pones atención? Y y todo eso que recopilábamos del estudio en campo, porque era un estudio, o sea, nosotros no sabíamos ni qué estábamos haciendo, solamente lo que queríamos era trabajar para poder reducir las quejas que teníamos. Y hasta a veces, mándeme. Sí, 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 te escucho. Es que ahorita que me lo estás comentando, bueno, conozco a una persona que es ingeniero y justo me dijo que había estado escuchando nuestros podcasts y me dijo algo como lo que tú estás comentando sobre, él trabaja o trabajaba más bien en todo lo que era el tema de producción de autos. Y entonces me decía justo esto que estás comentando tú de el orgullo de decir que ese auto que ves circulando, ¿no? Pues tú habías participado en su elaboración, ¿no? En su construcción, así En que su bueno, fabricación. en su Y, fabricación. y es que desde ahí empieza la construcción social, o sea, no empieza con vamos por la autonomía, o sea, eso no tiene nada que ver, es una construcción que tiene años. Y esto que le estoy hablando es por ahí del 2000, o sea, la compañía tuvo que trabajar, o sea, no es que de la noche a la mañana somos TPM y ya somos japoneses, eso es totalmente incorrecto. Por eso les platico estas anécdotas. Entonces la Alguien gente, está, perdón, alguien está levantando la mano. ay, perdón, es que no miro. A ver, dígame usted, señor Pedro. No, bueno, aquí estamos hablando de sentido de pertenencia, no solamente eso en la manufactura, pero tiene razón específicamente con el tema de la fabricación automotriz. Igual pasa un poco con la... Ya no te escuchamos bien. Se cortó. Ajá. Igual O pasa sea, con, cuando... ¿no? Andas- Este, otra cosa que
se observa también en muchas partes, pero a veces distorsionado, es con las instituciones. Me escuchan porque creo que se me fue. Se corta, Se corta. se corta tu... Déjame cambiarme de lugar porque es que yo estoy. Déjame moverme. Déjame moverme de lugar. ¿Me oyen mejor ahora? Un Sí, poquito mejor. ¿Me oyen mejor? Sí. échale tu bronco pecho. Ok, decía que el tema, efectivamente, en el área automotriz existe mucha identidad por la fabricación, pero ese mismo modelo o esa misma sensación, no vayamos modelo, se percibe también en los fabricantes de aviones y helicópteros. Pero además existen algunas organizaciones que no son necesariamente fabricantes, donde eso también se estimula y se desarrolla desde adentro. Y es el caso de las instituciones militares. También, ahora bien, ¿qué pasa con esto? No necesariamente, como decías tú, hay que ser japonés o hay que ser, a ver, estar en Japón o algo por el estilo. No, un tema de cómo se construye desde adentro la estructura organizacional y la manera de trabajar. Entonces, y hay equipos dentro de esa Fuerza Armada, voy a hacer más hincapié con los equipos de operaciones especiales, que son aún más, todavía mucho más orgullosos en términos de a qué pertenecen, porque justamente eso les permite o lo identifica como alguien que hace una actividad muy especial o que el producto que hace la gente es especial. Entonces, creo que eso empieza a construirse y no necesariamente por un modelo particular en términos de copiar a alguien, sino en términos de que te sientas parte de. Sí, y es bien importante porque, y dijiste algo bien interesante. O sea, nosotros después de que, porque nos daban dinero para comprar, traíamos nuestras bolsas del súper. Y el segundo paso que hacíamos era preparar el producto. Hacíamos pruebas ciegas. Realmente éramos jóvenes y queríamos hacer muchas cosas, pero al mismo tiempo no sabíamos qué estábamos haciendo. Y era bien interesante. Se organizaban los equipos, se formaban las mesas, se hacía una evaluación a ciegas y unos no a ciegas, pues, para comparar entre los dos productos. Y al final los operadores presentaban los hallazgos. Entonces, ¿qué hace ese tipo de dinámicas? Es generar identidad. O sea, ellos se pudieron ver en el producto. Ellos aprendieron a través de su experiencia, como lo comenta Farid. Entonces, era bien interesante porque después de eso, las fallas bajaron bastante bajaron las fallas porque la gente se vio en el producto. Entonces, es una construcción. O sea, la autonomía no es un proceso de que mañana lo vamos a hacer, no hay metodologías. Cada compañía o cada cultura tiene una forma de hacerlo como tal. Entonces es complejo. A nosotros nos funcionó muchos años y yo esperaba, imagínense, Rogelio esperaba cada año con mucha alegría ese evento. Todos los años lo esperaba y era en general con mis compañeros esperamos ese momento porque era un momento importante para nosotros. Y no crean que en el primer año hicimos todo, ¿no? Fueron 3 años que estuvimos con la misma actividad. Después, pues la agenda a veces se hace tan grande que se dejó de hacer, pero ya se había trabajado mucho en la parte de la identidad. Entonces, eso es lo que a veces falta construir y no necesariamente porque tengamos una línea modelo, tenemos que generar ese orgullo. Ese orgullo tiene que ver con cualquier tipo de línea. Si eso no se puede construir, difícilmente nos va a costar mucho trabajo. Estuve yo en otra planta, que era creo que una de las más viejas de la compañía, y la gente sentía orgullo.
Orgullo porque a pesar de que tenían todo en contra, hacían las cosas. Estoy yo en otra planta también de bajo desempeño, no porque fueran malos, sino que en principio de cuentas era la línea donde nadie quería ir, porque había mucho pueblo. Pero la Acabas arquitecta, de, perdón que te interrumpa, Rogelio, acabas ajá, de comentar algo ahorita de orgullo de pertenencia, a pesar de, ajá, la pregunta aquí que te haría es, ¿qué es lo que los hacía mantenerse en ese orgullo de pertenencia? por ejemplo, en esta línea, en donde, ahí parecía Almoloya, o las Islas Marías, porque ahí mandaban a todos los que se portaban mal. Yo no sé por qué. He Ahí vivido mandaban a todos, ¿qué? los que se portaban mal. He Ya, vivido culturas. Almoloya, no sé si saben los demás que es Ajá, Almoloya. bueno, era un centro penitenciario, para acabarla, para resumir. Ujú. Entonces, cuando alguien se portaba mal, lo mandaban ahí, porque ahí uno se hacía hombre, según ellos decían, ¿no? Ya, Pero, entonces, una cosa que diferenciaba esa línea era el líder, una chica que bien planteada, bien plantada, bien segura, pero sobre todo madura y bien clara de los alcances que ella iba a tener. Muy respetada por todos nosotros, que éramos como, no sé, 40 hombres, éramos con una mujer. ujú, Y llegaba esta chica y nos cuadramos todos porque la respetamos mucho porque también era muy buena persona. Era muy una persona sincera, honesta, justa y realmente quería mejorar. Entonces esa fue una de las cosas por las cuales ella le inyectó a su línea ese orgullo. Muy ya. buena, ¿eh? Muy buena esta chica. Así el líder es el que tuvo ahí un papel fundamental. Sí, en la En este otra, caso, la líder. Ujú. ajá, y en la otra un líder que no era natura. Ya. Entonces, y ahí eran varios líderes que se fueron desarrollando. Pero esa historia viene de atrás. Y se les detectó talento cuando eran ayudantes generales hasta que llegaron a ser líderes. Pero algunos líderes ya eran líderes desde antes de que se les pusiera la designación. Esos cuates eran líderes naturales Ujú. y por eso se les identificó. Entonces, el tema de la autonomía, pues tiene mucho trabajo detrás. Por eso les digo, no quieran hacer autonomía si no han entrenado nunca. Es poco a poco. Entonces, ¿Con qué hay que pues, empezar? primero, Esa era mi es, pregunta. ajá, lo que nosotros hicimos, y recuerdo mucho a la jefa, que creo que la voy a ver en 2 semanas. Ok. Jefa, después de como más de 10 años que no le reporto, la veo y me sigo cuadrando. Ujú. Esa es otra persona que nos hizo desarrollar muchas cosas. Primero nos hizo ver que no éramos buenos para muchas cosas. Ella lo que vio o lo que nos enseñó es que no creas que eres talentoso, Ajá. porque te complementas con el talento de los demás. Y Mm. lo que ella construía era un equipo altamente colaborador. Se acaba lo mejor de nosotros esa mujer. Y ahí empezó de la visión que tuvo el líder para poder identificar desde lo que ella no podía hacer para saber a quién se le iba a asignar. A ver, tú qué es la buena. Había una chica que era bien buena para hacer manualidades, le decíamos cositas, acá un personaje de la televisión mexicana, y a ella le ponía a hacer las manualidades. A la persona que iba a organizar con RH, la ponía a organizar con RH. Al que tenía que organizar con el sindicato, lo ponía o sea, de ahí nos hago una tarea asignada. Era una persona que sabía identificar los talentos de las personas, de Exactamente. sus Ahí, colaboradores. eso Ok. eso es fundamental, porque si yo no conozco a mi grupo y si yo Ujú. no acepto mis limitaciones, pues estoy amolado, que voy a creer que soy el Dios Ujú. y de ahí no me van abajo. Entonces, es bien importante. Pues, o sea que vimos un poquito esto de
de cómo se desarrolla, o sea, esto, si vamos a hacer esto por primera vez sin haber hecho lo demás, es bien complicado. Y aún así lo hayas hecho, es complicado. Porque cuando empezamos a meter, por ejemplo, en la planta un modelo diferente que es estadounidense, nos costó trabajo, porque la gente no estaba, bueno, y nosotros estábamos acostumbrados a cierto nivel de orden. Si trabajando más de 10 años en cultura nos costó trabajo, imagínate una planta que quiere empezar desde cero. No, pues van a chillar, es complicado. Entonces, esta estrategia tiene 7 pasitos, 7 pasitos. Y vamos a empezar por el primero. Y vamos a exorcizar la máquina. Vamos a quitarle, vamos a agarrar nuestras hierbitas, le vamos a echar alcohol y le vamos a empezar a rezar. Entonces vamos a limpiar. Limpiar no es quitar mugre, es tocar para ver. Uno de los ritos. Empezamos con los ritos, Nelly. Ok. Estás tú en una máquina, tienes ciertos utensilios para el ritual, tienes tus utensilios de limpieza, quizás una referencia visual, empiezas a limpiar y empiezas a identificar lo que está mal. Es un rito interesante. Ujú, Y una vez que tú lo identificas, ujú, tienes tú que decidir si está en tu gestión hacerlo o está en gestión de otra persona. También va a depender el nivel, el tipo de defecto que tengas. Si es algo de seguridad, pues, y que te lo tienen que resolver ya, no arrancas la máquina hasta que te lo resuelva. ujú. Entonces va a depender mucho del nivel de riesgo. Entonces, básicamente son ritos de purificación. El operario redescubre el cuerpo de la máquina a través del tacto. Y es bien bonito. O sea, la gente no lo ve. O sea, ellos solamente ven la actividad de limpiar para inspección. Pero uno lo ve más allá en ese ritual del operador de purificar, de, Ujú. de ver cómo a través de sus manos él le ha generado cierto nivel de desgaste, porque no es que el desgaste se haya hecho solito. A veces ciertos maños de operador pues hacen que los equipos puedan tener ciertos desajustes y se empiecen a ensuciar o se empiecen a dañar, o que el material viene con diferente nivel de especificación, le empiezas a ajustar, sobreajustes y empieza a hacerse un completo desorden. Entonces empieza a tocar el operador, o sea, no es solamente ver para inspeccionar, sino también el operador verse en la máquina, ver qué nivel de desgaste él por sus rituales de trabajo. Entonces, ese paso es bonito, pero aquí solamente lo ven como, a ver, limpia para inspeccionar, y ahí se queda. El operador hace Oye, tareas, mándenme. oye, Rogelio, y esto que me estás comentando, entiendo que es, ya lo habíamos comentado, la tecnología como extensión, ¿no? Del humano, ¿no? Aquí, ¿has hablado tú con algún operario esto y te ha compartido qué es para él alinear su máquina o, o limpiarla? Pues fíjate que están las dos versiones. La que te dicen es que tengo que dejar mi máquina porque así está en el formato. Te dan, puede ser desde la gente que te conteste de una manera muy técnica, Ujú, puede ser la gente que te diga, no me gusta, ujú, estoy hasta el gorrito de los merengues porque no me da material. O sea, no es que yo le ensucie, es que quiero que mi orden de trabajo la resuelva. La resuelva. O te dicen, en esa línea que era el centro de readaptación social de la planta, imagínate que te tardabas un turno en limpiarla y 5 minutos en ensuciarla. ajá, Qué decían los muchachos? ¿Para qué limpio? Que se va a ensuciar. Lo hacían porque era su obligación.
y no conectaba, no les gustaba. Y yo mismo decía, no manchen, ¿por qué metieron aquí el TPM si aquí no aplica? Vamos a meter otra cosa que esté al alcance de la operación, del estado físico de los activos. Ujú. No, tiene que ser toda TPM. A ver, don Pedro. Bueno, yo voy a hacer varios comentarios, estoy oyendo atentamente. Para mí, bueno, voy a intentar hacer algunas reflexiones alrededor de eso y el cómo, basado en mi experiencia, ¿ok? Uh-huh. Porque me estoy moviendo, tengo que cambiar de sitio. Bueno, a ver, en primer lugar, voy a hablar del en sentido amplio, obviamente. La primera cosa que en los pasos a hacer estas implementaciones, nosotros hemos hecho, y lo hemos hecho, como tú bien sabes, en varias partes. Primero hacemos un diagnóstico de la situación actual. ¿Qué diagnóstico de la situación actual? Demostraba, por un lado, el estatus de los equipos, el estatus de la operación, el estatus de la gente, el estatus de los procesos, para ponerlo de una forma sencilla. Y basado en ese resultado, hacíamos, obviamente, desarrollamos un plan. Ese plan, obviamente, pasa por poner de primero a los líderes de la planta y a todos los líderes de arriba hasta abajo. Alinear a esos líderes en base a lo que se busca y ver cómo un plan de estos, cómo lo que se busca lograr, podía chocar con los objetivos que ya el plan de negocios tenía. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que normalmente ocurre es que empieza a chocar el objetivo del proyecto, el programa, versus el objetivo que busca el negocio en su día a día. Y obviamente no es tan sencillo a veces poderlo llevar adelante. Hay que tener una claridad absoluta y un compromiso absoluto desde el tope hasta abajo para poder alinear esto y evitar poner la producción por delante a toda cosa. Porque se lleva todo lo que tú tengas intención de crear, se lo va a llevar. De hecho, es la presión para producir. Eso en primer lugar. Entonces, en segundo lugar, el plan contemplaba hacer en esa evaluación inicial, cuando hablamos de la gente, bueno, vamos a ver cuáles son los gaps que la gente tiene para poder poner a todo el mundo en un nivel mínimo y en base a ese nivel mínimo, que es el nivel para arrancar, entonces empezar a implementar. Ahora, esa implementación implica en ese análisis cuál es el caso particular de TPM, cuál es la máquina o la línea que vamos a tomar primero, que los resultados pueden ser, aunque valga la expresión, más rápido para demostrar justamente que el modelo funciona, ¿okay? Y en función de eso, seguir cada paso. Ahora bien, tú hablaste de, en este caso, hablabas de la limpieza. Nosotros le llamamos limpieza con sentido. O sea, no es simplemente limpiar por limpiar, ni es limpiar para simplemente pasar el jefe, ni nada por el estilo. Tiene mucho más que eso. Y efectivamente, aquí hay dos partes. La voy a separar. Una era, primero, aplicar 5 S para que el área tuviera una sensación obviamente diferente, una percepción diferente, y luego atacábamos la máquina. No primero la máquina y después el área. Porque parece mentira, pero el entorno promueve que tú vayas en inmersión. Hay ejemplos de conducta social súper buenos, y uno de esos ejemplos, pues me permito ponerlo sobre la mesa en base a mi vida pasada, el metro de Caracas de los años 80. El metro de Caracas parecía que Caracas tenía dos vidas, la vida de la superficie y la vida del subterráneo. El que entraba al subterráneo cambia completamente su conducta. Cero papeles, cero desorden, cero viveza criolla, etcétera, etcétera.
Si estaba arriba, era otra cosa. Pero apenas pasaba la puerta del metro, ¡tuc! Parece que se pasaba un switch. Entonces, igualito pasa en la planta. Una vez creadas las condiciones, Ujú. la gente empieza a pasarse el switch. Obviamente, no es fácil para una planta y no es fácil para una estructura organizacional convivir con dos modelos, porque efectivamente la administración tiene, la gerencia tiene que convivir con dos modelos, el modelo tradicional que viene usando y el modelo nuevo que tiene otras cosas funcionando. Entonces, eso es uno de los grandes retos también, que es totalmente diferente. Entonces, bueno, sin querer alargarme, pues pongo eso sobre la mesa. O sea, así empezábamos nosotros. Obviamente puedo extenderme, pero esos dos primeros puntos lo hacíamos de manera de, y no nos íbamos a decir, por decirlo así, que tú lo sabes mejor que yo, no íbamos al paso 5 de 5S en automático, no. Ujú. Asegurábamos que lo otro era asimilado y era adoptado para poder ir al siguiente paso. Y eso es uno de los grandes problemas. Y la otra cosa con el modelo del equipo, de la máquina como tal, es que eh, muchas veces no es solamente armar el equipo de personas para el equipo modelo, ese es otro reto más, porque ahí tú tienes gente de las diferentes áreas, no solamente de producción. Entonces, para que la persona que está en el área de compra, la persona que está en el área de inventario, la persona que está en el área financiera, tome conciencia de cómo es el impacto de la ocurrencia de un problema, vamos a llamarlo falla, de un problema en esa línea o en esa planta, bueno, empezar a crear conciencia de cómo abordar todo el proceso de manera diferente en términos de planificación de mantenimiento, en términos de planificación de producción, en términos de planificación de materia prima para el proceso y en términos de repuestos o de consumibles para mantenimiento. Porque todo eso cambia la visión. Entonces, bueno, ahí lo dejo. Muy bien, don Peter. Es bien complejo Ujú. porque incluso hablando de 5S, yo he visto, creo que las mejores 5S en una planta muy chiquitita allá en Guanajuato. Y la persona no se ve ni que estaba haciendo 5S. A veces creo que es mejor, por eso digo que siempre es mejor quitarle el nombre a las cosas, de lo que ella me decía, y es lo que dice Pedro, sentido y significado. Ujú. Decía esta chica, es que yo tengo que tener todo ordenado porque si no, no le puedo servir a mis compañeros. Y tenía todo ordenadito por tallas y tenía estos rótulos, porque sí, era un cuarto muy chiquito y me dijo, imagínese, mi cuarto está muy tan chiquito que si lo desordeno, acá no, no, nada más no puedo. Entonces básicamente también la limpieza es una búsqueda de sentido. ¿Para qué limpiar? Que Ujú. también te dicen los muchachos, bueno, ¿para qué limpio? O la otra, en el caso, cuando se mide mal TPM, ¿para qué limpio si a los 5 minutos voy a ensuciar? Entonces ahí al quien hay que exorcizar es a quien definió por qué hacer TPM. Ajá. Pero bueno, es otra historia. Vamos al paso 2 de 7. Eliminar fuentes de contaminación y difíciles de hacer, ¿no? ¿Qué sanación? La máquina puede tener ciertas heridas, por llamarlo así, por donde se escapa, pues ahora sí que se le escapa la vida porque se le puede estar saliendo el aceite. Por ejemplo, Ujú. básicamente es el operador observa y empieza a identificar si hay algún derrame de aceite o si hay una emisión de polvo. Nosotros, o sea, yo viví igual que me imagino que muchos de ustedes, con, con plantas en donde la cantidad de polvo pues era bastante y no era agradable. Y nos tomó mucho tiempo resolver. Entonces, pues es la parte de entender el origen del caos. Ujú. Entonces, cuando uno entiende el origen del caos, pues uno puede resolver la gran parte de las cosas. En temas de colectores, todo el mundo sabíamos que los colectores ya no daban.
tuvo que meter un proyecto financiero para implantar unos nuevos colectores. ¿Qué es un colector? Es como una aspiradora enorme que aspira polvo. Chupa polvo esa máquina. Ok. Entonces, y en el paso 3 de los 7, pues tenemos los estándares provisionales. O sea, esto de acá que vimos, el paso 3 también es un ritual. O sea, todos tienen rituales. El estándar provisional ya se va haciendo un poquito más jerárquico y empiezan a haber leyes Ujú. y se establecen algunos tabúes. Entonces tenemos que tener ciertos acuerdos para que el orden no desaparezca. Ujú. Básicamente, definir algunas cosas como tiempos, métodos de limpieza y métodos para lubricar. La línea se empieza a ver ordenada. Sin embargo, los que están hacia atrás de la máquina siguen sin cuidado. Entonces, la creación de normas comunitarias para preservar el estado de pureza alcanzado, entonces debe de haber acuerdos entre ellos. ¿Y estos acuerdos de cómo se generan? Eh, una cosa es que haya el estándar y otra cosa es que lo respete. Ok. El Entonces, estándar, ¿quién lo crea? ¿Lo crea lo el crea, jefe, el lo crea supervisor, el director, el quién? O sea, al inicio, bueno, yo en mi experiencia, ajá, al inicio lo construyen entre los mecánicos, los operadores, porque son los o- únicos que saben. ok, Si ponemos al ingeniero de mejora continua, va a querer meter eh, un 8D para una herramienta de mejora para hacer sus estándares. Eso no sirve ahí. ok. Entonces, los que saben son los que definen los estándares. ¿Que son Por operarios? un operarios que tienen ellos que establecer normas que tienen que respetar todos Ok, para alcanzar, entre comillas, la pureza. O sea, yo debo de conservar mi máquina en el estado más puro que yo la puedo tener. Ya la limpié, ya le resolví las anormalidades, ya la ya. lubriqué y ya está, o sea, como cuando lavas tu coche, ya está salido del servicio. Tendría yo ¿Quién que vigila? conservarlo siempre. Mándeme. ¿Quién vigila esas normas? Pues Que se regularmente cumplan. en el evento de mantenimiento, hay un evento para hacer todas, se llaman eventos de mantenimiento autónomo. Y les comento que los primeros eventos los hacen los gerentes. Los van los gerentes ellos tienen que ir a explorar, a conocer, a, a generar, a probar los retos que ellos mismos van a establecer. Hay gerentes que sí entienden el evento y hay Ajá, gerentes que no lo entienden. Y eso es ya. normal. O sea, quienes establecen los estándares son los operarios y quienes Ajá. vigilan son los gerentes, es lo que estoy entendiendo. Sí, al Que se final, cumplan estos estándares, pero no involucran a los operarios para hacer esta vigilancia. O sea, digamos, lo que en otro momento he comentado como círculos, ¿no? De decir, bueno, varios operarios que vayan a vigilar, que se sigan las normas con otros operarios, con sus colegas, sus no, compañeros. de hecho sí hay esa actividad de Ujú. revisión. Sí hay una actividad de revisión. Que estén vigilando, por ejemplo, me van a entregar el turno, pues yo debo de ver que la máquina no tenga desperfectos. Ajá, O al final Rogelio tiene que decirle a Nelly, no manches, ya se le tronó la chafaldrana y están esperando a que la resuelva. ajá. Hay un nivel de autogestión, Ujú, pero que tampoco está totalmente en su control. ujú. Básicamente o sea, ellos se dan cuenta de todo y acá en mi experiencia, estos tipos de eventos los hacen cada semana. Ellos se dan cuenta que algo está mal cuando hacen el evento de mantenimiento, o sea, una semana después.
tampoco, bueno, a menos de que sea una anormalidad que esté visible, es que se dan cuenta. Pero regularmente la mayor parte de las anormalidades que se levantan se hacen una semana después. Puede ser que vengan otras auditorías y sea la auditoría la que lo identifique. Entonces ahí, o sea, sí hay una observación entre ellos, Ujú. pero también o los pueden operar o los pueden observar. A veces es complicado llegar a mediar todo, porque hay máquinas que pueden estar fallando mucho o hay momentos en que uno tiene, imagínate, tiene que llenar el formato de calidad, tiene que llenar el formato de seguridad, tiene que llenar el formato de tiempo muerto, tiene que llenar el formato A, B y C, y encima tiene él que resolver y tiene él que dirigir la línea, porque el operador ya en este tiempo ya es líder de línea o líder de Ujú. equipo. Ujú. Ustedes tampoco es que le dé tiempo. Imagínate, si el operador está batallando, pues la gente que está ahí también está batallando. O sea, va a depender mucho también del tipo de proceso. Antes habían auxiliares de operadores, pero ya no existe. El auxiliar del operador pues sí le daba chance de hacer otras cosas, de ajustar, de limpiar, de observar, pero Ujú. ya el auxiliar ya no existe. Pero sí se observan, ¿eh? Sí se observan y sí se avisan. Pero el quien avala si la línea está en condición es la gerencia. Ya. Ujú. O el, o el jefe de la oficina de TPM es el que dice si la línea está en paso 1, en paso 2 o en paso 3. Entonces, ahí es muy jerárquico Ya. el punto de saber si realmente estamos en ese paso, ¿no? No sé, digo, a mí se me ocurría que a lo mejor podían ser los mismos operarios, ¿no? Si quieres estimular un poco la autonomía, digámoslo así. Se Creo hacen, que, perdón, se hacen, ajá, es que está levantando la mano, pero creo que tú quieres comentar algo, ¿no? ajá, sí es que se hacen auditorías cruzadas entre las líneas, o sea, sí hay auditorías, Ajá. pero son nuevamente ritos de que en cierto tiempo vas a hacer auditoría. A veces, a veces se pierde un poquito la autonomía porque la auditoría no te deja hacer autonomía. A veces, no siempre pasa. Mm. A ver, don Pedro, ¿qué le dio? Ok. Bueno, ¿me oyes? Sí, Sí, ¿Me oyes? sí, ¿Me oyen? sí, sí. Bueno, yo voy a hacer algunos comentarios alrededor de lo que has venido planteando. Voy a hablar un poquito para compartir la experiencia y a lo mejor eso va a ayudar también a que Nelly pueda comprender algunas otras cosas. Poner la cámara otra vez. Muy bien, Bueno, gracias. en mi proceso, con la experiencia implementando el proceso. En la intervención anterior hablé de los entrenamientos para igualar niveles, ¿correcto? Nosotros lo hacemos en una secuencia de pasos. Y en esa secuencia de pasos, no son los pasos del DPI que estoy hablando, son lo que llamamos acciones específicas para ir justamente asegurando que cada paso se cumpla. Dentro de esas acciones, una de las acciones es cambiar el rol del agente de mantenimiento. Mm. ¿A qué me refiero con esto? El mantenedor también pasa por un proceso y ese proceso implica por empezar por entender que él va a cambiar su rol. ¿En qué sentido? Ujú. Él va a dejar de hacer algunas actividades que antes las hacía él directamente y esas actividades van a ser transferidas a los operarios bajo ciertas y determinadas condiciones. Ahora, para hacer eso,
hay también una serie de entrenamientos que se hacen en función del famoso SIL, que tú lo conoces, que es limpieza, inspección, lubricación, como resultado justamente del proceso de limpieza. Porque ese es uno de los objetivos de la limpieza con sentido, es poder identificar, como tú bien dijiste en tu intervención, identificar problemas. ¿Ok? Pero eso requiere que la persona no solamente conozca cómo funciona su equipo o cómo él debe preparar el equipo, cómo va a ser el setup que llama, ¿ok? Sino que debe conocer cómo su equipo funciona, cómo su equipo opera y cómo su equipo está estructurado. Y debe entender y conocer bien, no significa que sea un experto, pero por lo menos donde él va a intervenir, cómo eso está, cómo se accede, etcétera, etcétera. Cómo se puede limpiar, etcétera, etcétera. Porque de lo contrario, pues vamos a introducir errores no deseados. ¿Ok? Eso en primer lugar. Una vez hecho eso, entonces, y haber convertido los agentes de mantenimiento de entrenadores, ellos mismos son los que van a ir entrenando a la gente en base a un esquema. Lo otro que voy a comentar alrededor de esto es, entonces, en el caso nuestro, nosotros tenemos intervenciones semanales de mantenimiento para hacer mantenimiento autónomo. Y además hay que tener presente, y aquí voy a hacer una diferenciación en base a lo que tú mencionabas, y voy a ser bien, a lo mejor bien enfático en lo siguiente. Mantenimiento autónomo y TPM no pueden ser aplicados en todos los tipos de procesos ni en todas las plantas. ¿Okay? Y a hoy día, además, dependiendo del grado de automatización, complica más su implementación, porque si es una línea automatizada, pues la pregunta es hasta dónde puedo yo utilizar un operario para hacer esto. Y voy a poner varios ejemplos ahorita para mi intervención rápidamente. Entonces, uno es eso. Entonces, la programación semanal implica hacer la parada de planta o de la línea, por cuánto tiempo, cuál va a ser el rol de mantenimiento autónomo que va a hacer el operario, y si el operario no tiene una actividad de mantenimiento autónomo, funge como auxiliar del de mantenimiento que tiene que hacer una tarea que tiene un nivel de complejidad mayor. Entonces, parte de la otra cosa es que si es una línea de producción de alimentos o de bebidas, dependiendo del tipo, y en realidad las normas y el riesgo el intervenir en el mantenimiento autónomo puede o no afectar el producto o el proceso. Es parte también de lo que hay que tomar en cuenta para hacer eso. No es en automático como mucha gente pretende hacerlo y hacer, como dices tú, copy-paste, ¿no? Y no es tan así. Ya. Lo siguiente es justamente cómo yo garantizo eso, cómo el rol, quién lo controla, etcétera, etcétera. Pues bueno, en el paralelo nosotros implementamos algo que se llama gestión de área del equipo. ¿Okay? Esa gestión de área del equipo implica que los equipos se reúnen al inicio del turno, antes de iniciar el turno para ser más exacto. Eso tiene algunas implicaciones que después hablaremos desde el punto de vista, puede tener algunas implicaciones legales, pero que se le han buscado algunas vueltas, como se hizo en el caso de Kellogg's, en México mismo, para efectos de que la gente se empape de lo que está pasando antes de llegar a la línea. Porque normalmente los cambios de turno son prácticamente, ya llegaste, un discurso de 30 segundos, chao, me fui. Porque todo el mundo está apurado por irse cuando está entregando el turno. En cambio, en este caso, pues hay todo un cruce de información preestablecido con una información básica necesaria para garantizar esa continuidad operativa y necesaria para que la gente entienda qué es lo que se está haciendo. Las auditorías que tú mencionabas sí se hacían, ¿okay? Hay todo un esquema para eso. La gente se prepara de manera tal de que tiene que ser consciente de eso. Incluso al punto de que un operario pudiera llamarle la atención a un supervisor o a un gerente porque estaba haciendo algo que no correspondía dentro de los estándares. Porque eso es otra parte del tema. Cómo la autoridad o la delegación de autoridad
se hace en cada nivel dependiendo de. Porque se supone que el gerente o el supervisor le da el ejemplo operario, pero a veces eso parece una tontería, pero a veces no sucede, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que yo soy el jefe, puedo hacer lo que posiblemente me viene en gana, cosa que no Ujú. siempre es así. Es que yo soy el jefe. Bueno, eso por ese lado, para los efectos de, entonces, hay muchas cosas que pueden entorpecer este proceso. Por ejemplo, la burocracia en términos de cantidad de formatos, cómo lleno el formato, con qué frecuencia lleno el formato, o cosas como seguir la línea, la lección de un punto, o cómo tengo el acceso al procedimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Les voy a poner, por ejemplo, ahorita que estoy aquí en Colombia, en Bavaria, por ejemplo, yo llamaba a los operarios cuidadores de botella. ¿Por qué? Porque parecían más cuidadores de la botella no se fuera a caer de la correa transportadora, pendiente de los parámetros de la máquina, de la llenadora o de la otra. Entonces es un poquito de eso, cómo puede realmente irse cambiando progresivamente la forma en que actúa el operario. El otro ejemplo que les iba a poner, contrario a todo esto, y por eso hablo de la automatización, es la planta de Coca-Cola Line en Trujillo. Es una planta que desde hace eh, 8 años, 10 años, ya no sé, ya no me acuerdo, automatizada prácticamente un 100%, donde tú no consigues un operario en el almacén, todo está robotizado. Y en la línea de producción, que normalmente una línea de embotellado tiene 3, 4 operarios, no hay ni auxiliares hoy día, como decías tú, son todos 4 operarios, de repente la línea es operada por una sola persona. Una sola persona. Entonces aquí entra en juego justamente lo que yo decía, no siempre se puede implementar todo. Y la misma forma, aquí la organización que tiene que estar más Ujú. reforzada es mantenimiento. Y le tiene que cambiar el concepto también a la forma del enfoque de mantenimiento. Entonces, este Ok. tipo de cosas pues, las pongo ahí en la mesa para que pueda seguir. La dejo ahí. Y gracias. Gracias, Pedro. Muy bien, Pedrito, es bien interesante todo eso, pero tiene principios humanos, como bien comentabas, bien complejos. Ahorita vamos a seguir conversando sobre la inspección general, que es lo que le llaman autonomía. Autonomía no significa que bueno, la autonomía para Rogelio tiene muchas dimensiones. En este caso, la dimensión del sentido, el significado, de la voluntad. Dices autonomía, ¿verdad? Es que Ajá, ahí dice anatomía, por eso me quedé pensando, sí, pero esa autonomía. ajá, Ok, aprender el lenguaje silencioso del metal. ok. Entonces, sí, creo que más bien, creo que yo leí mal. Sí, es autonomía, expresión general. Ujú, Entonces, uno tiene que, como el doctor, pues tantear y detectar las anomalías que están invisibles. ujú. Eh, Se supone que si yo ya pasé a paso 4, es que ya eliminé todo lo de paso 1 y paso 2, pero no es tan fácil. Por ejemplo, he visto plantas que están en fase 2 y siguen resolviendo anormalidades de paso 1. Y, y es que a veces no se evalúan bien los alcances. Entonces, tiene que haber un entrenamiento técnico para detectarlas, sí, pero como decía hace poquito Pedrito, tiene que aprender cómo funciona el interior, o sea, tiene que saber principios, o sea, nunca les dan física elemental. O sea, he visto yo muchos problemas en la línea porque el Ujú. operador no se acuerda de que hay leyes. Y tampoco es que salgan doctores, sino que hay leyes fundamentales por las cuales las cosas se mueven. Ujú. Entonces, antes de entender la máquina, van a ver la metodología y quieren implementarla en la inspección general y hacen ahí una sopa de un montón de cosas, menos de lo que necesita la compañera. Pero bueno,
vamos a ir avanzando. Entonces tiene que haber esta parte de identificar qué habilidades requiere el operador para seguir con sus ritos e identificar las anomalías invisibles. Y si él encuentra anomalías de pasos interiores, tiene que decir, ah, caray, se supone que esta ya la resolví. O no sé si a ustedes les han pasado que en cada evento de mantenimiento autónomo empiezan... Había por ahí una personita, un instructor que decía, es que mientras más avanzamos en pasos, más anormalidades se encuentran. Pues entonces, ¿de qué se trata? O sea, ¿de qué se trata? O sea, yo después de que lo dijo, yo me quedé. O sea, sí. O sea, se supone que el ojo se hace más experto, pero pues de que le pusiéramos una escala a los muchachos. O de plano planteamos mal la conexión más del equipo. O quizás estamos haciendo las cosas sin saber qué estamos haciendo. Entonces, hay veces que hacen las auditorías y encuentras anormalidades de paso 1. Eso es lo que tenemos que enseñar a la gente. Si ves que la normalidad que estás levantando en paso 1 en 3 eventos no se resuelve, es que no es una normalidad. Es un problema de diseño de equipo, o es un problema de debilidad de equipo, o de plano hay que cambiarle todo el sistema. Entonces, por ejemplo, en esta línea, o sea, no pasaban de paso 1, pues ¿cómo iban a pasar de paso 1? Si el problema no era las anormalidades, es que el diseño del proceso, pues se había hecho así. Y así, entonces tiene uno que medir bien desde el inicio qué puede hacer con la máquina, hasta dónde puede llegar la máquina con los ritos, qué capacidad necesita la gente para lograr el nivel de restablecimiento máximo de la máquina, y también cómo el operador va a ir evolucionando junto con la máquina, porque no se trata de que la máquina llegue terminado espejo y la gente que trabaja para eso acabe quemada. Entonces de eso no se trata también. O sea, tenemos que acompañar, el operador tiene que acompañar, tiene que ir con su compañera. Nosotros tenemos que acompañar también en el viaje. Entonces el nivel de involucramiento pues, va a depender del nivel de influencia. Pero bueno, así yo he escuchado que no, es que tiene que haber más anormalidades. Bueno, yo lo encuentro hasta cierto punto que nunca se supo qué se estaba haciendo en esa máquina. Si encuentro y encuentro y encuentro y encuentro, o sea, nunca voy a acabar. Pues tengo que comprar un equipo nuevo. Y si no tengo, ¿qué hago? Entonces viene la inspección autónoma, sí es como la canción de Thalía, un pacto entre los dos. El ojo del amo engorda el caballo. Ya el ritual se hizo tan fuerte y tan significativo que ya es parte de la voluntad de hacer ciertas cosas. Más allá de la ejecución sistemática de las revisiones por el preparador, eso no es autonomía. Eso es mecanomía. Eso es que el operador sea un autómata. La autonomía es una serie de dimensiones que hacen que lo que yo haga tenga sentido, sea significativo para mí, para la gente que trabaja conmigo, para el negocio, y de ahí nace la voluntad. No sé cuántas veces ustedes no han visto estándares que no se respetan. He visto muchos en mi vida, ¿sabes? Tema de voluntad. Hasta nosotros mismos, como a veces pasaba que entraban los de alguna persona de oficina, o entraban con tacones, o entraban con pintadas, o entraban sin zapatos de seguridad, y había la voluntad. Uno tenía toda la libertad de sacarlos de la planta.
pero no toda la gente tenía la voluntad de sacarlos. Porque si nos decía, si ven a alguien, a quien sea que sea el presidente de la compañía, tienen toda la libertad de sacarlos. Teníamos nosotros claro que no era porque los quisiéramos sacar, sino se podían lastimar. Imagínate una persona que traiga zapatillas, no, pues ahí se parte una pierna, por ejemplo. Que una persona traiga eh, bisutería, se le queda el producto y vamos a tener que parar la planta quién sabe cuántas horas hasta encontrar el anillo. Entonces, es más por cuidarlos que por otra cosa. Y aún así la gente no lo hacía. Entonces, la dimensión de la voluntad debe de estar clara en la parte de la autonomía. La transición del yo, pero tú arreglas, nos cuidamos entre todos, porque no solamente es cuidar la máquina. Cuando no se entiende bien el TPM, todo está centrado en la máquina. Y como ya lo hablábamos en nuestra primera charla, bueno, ¿quién cuida a las personas? Sí se cuidan entre ellas, sí hay ciertos elementos como el nutriólogo, hay algunas plantas en donde les dan menú especial. Bueno, a los que van al nutriólogo les dan una dieta, hay hasta zonas para masaje, hay hasta zonas para hacer ejercicio, pero no siempre hay la libertad de poderlo hacer, que es lo que veíamos con Nelly en la primera charla. Entonces, nosotros nos cuidamos, pero nosotros quién nos cuida. Ha habido casos en estos esquemas de TPM que la gente sale en camilla. Yo en las épocas de más estrés me salió urticaria en la piel de tanto estrés que tenía yo. Me tocaba a mí ser responsable de 11 líneas, no, pues era muy complejo darle servicio. Y al final uno le acaba dando servicio a nada. Entonces era muy estresante. En el paso 6, que es ya... Creo que quiere decir algo, Pedro. Ay, perdón. No, A no ver, pasa nada. dígamelo. Disculpa, pero era porque quería complementar algo ahí que estabas mencionando antes. Fíjate bien una cosa que nosotros buscábamos hacer justamente en favor de evitar ciertas situaciones, incluyendo esa del estrés que acabas de mencionar, según mi entendimiento. La primera cosa es, tú mencionaste al principio algo, pero quizás no, yo no lo sentí tan contundente. Una de las cosas que nosotros hacíamos en la evaluación, como dije yo, era la evaluación del equipo. Pero la evaluación del equipo implica restaurar el equipo a las condiciones iniciales que tú mencionaste, casi parecido a. Entonces, cuando digo condiciones iniciales, me refiero a tratar de llevar al equipo a sus condiciones iniciales de operación. Quiere decir, no voy a decir casi nuevo, pero lo más cercano a lo nuevo, porque no le puedes quitarle el desgaste por el uso, ese tipo de cosas. Pero sí puedes decir, esta pieza, dentro de esa inspección inicial, esta pieza me va a generar ese tipo de problemas, la reemplazo de una vez. ¿Por qué? Porque no le quiero dejar al operario y a la gente de mantenimiento, sobre todo un programa de este tipo, dolores de cabeza que se supone que ya debo de ir solucionando. Porque si no, lo que voy a hacer es incrementar los problemas, porque entonces me estoy preparando, me estoy formando, pero la máquina no está lista. No sé si me logro explicar. Y eso le da un cierto grado de confianza también a la gente. ¿Ok? Entonces, eso lo hacíamos con la intención justamente de evitar al máximo posible las fallas indeseables. Ninguna pueden pasar, pero eso significaba tener mayor claridad en el proceso de implementación, saber que había ciertas cosas que posiblemente no iban a pasar y otras que sí podían pasar. Entonces, eso le daba como que más transparencia a que el equipo había que prestarle atención, pero no que había que asumir un proceso de implementación
con todas las cosas en contra, vamos a llamarlo de esa manera. ¿Ok? Y en cuanto al tema de la anatomía que mencionaba Nelly, que posiblemente está mal o no, es que parte del proceso, el tema en mantenimiento se usa mucho el tema de la taxonomía, que viene justamente de la parte médica y que no es más que una referencia estructural de la anatomía de un equipo. Y que eso tiene que conocerse porque de lo contrario, pues la gente puede desviarse del camino en términos de lo que cómo se referirá a esto, cómo va a ser aquello, dónde va a abordar, etcétera, etcétera, el problema. Y por último, bueno, yo mencioné lo de que tú hablabas de la gente entrando en tacones, por dar un ejemplo. Quería referirme justamente a que todo esto debe ayudar y coadyuvar a que cada paso sea bien visto y que ese problema que tú mencionabas de que había normalidades y cada vez que se hace una auditoría había normalidades, es también por eso, porque entonces la gente va madurando en el proceso algunas cosas, pero el equipo, la organización, la manera en que está funcionando todo, contrariamente, va degradando, porque no lo llevé a unas condiciones que me permitan justamente evitar que ese tipo de problemas ocurran. Ok, no sé si me logro explicar, pero ahí te lo dejo para que siga. Muy bien, Pedrito. Es bien complicado porque también hablamos de plantas que tienen multisistemas y eso se hace mucho más complicado. Tienes ISO, ¿sabes ISO? Ves pilar de calidad y pues básicamente muchas plantas ya tienen avanzado el pilar de calidad. Entonces, a veces esta parte del sentido se pierde y dentro de la anatomía, pues a veces hasta llegas a tener 4 piernas y 4 brazos. Imagínate, estás con el pilar de PM, estás con requisitos del HACCP, que viene una parte de mantenimiento. Te sale las 55,000. Pues es una mezcla de un montón de cosas que tienes que atender. Bueno, si me permites, te interrumpo otra vez. Discúlpame, bro. Ujú. Mencioné a Kellogg's, y ya que tú hablaste de este caso, una de las cosas que hicimos con el proceso justamente de implementación fue que esto no es simplemente en la línea, en paralelo, tú tienes que alinear todo tu sistema. Y al final se logró o sea, tú tenías un solo sistema donde todo estaba sectorizado. Cuando digo sectorizado me refiero, esta área se refiere, porque hay muchos elementos comunes entre todos esos sistemas. Entonces no vale la pena que tengas esos elementos comunes dispersos y repetidos entre los sistemas. Una de las cosas que hicimos fue alinear los sistemas para evitar esa redundancia y ese dolor de cabeza. Entonces, todo lo que se visualizaba en pantalla, todo lo que se generaba de reportes, etcétera, etcétera, ya estaba digamos, ¿cómo sería la palabra? Preestructurado, sería la palabra, o estructurado, para que, esto es la parte correspondiente a la ISO 9001, perfecto, aquí está todo. Esto es lo correspondiente al el tema de HACCP, perfecto, aquí está todo. Lo veías sin necesidad de recargar a la gente. No sé si me logro explicar, sin que la gente tuviera el trauma, es que la auditoría de esto, o tengo que llevar esto por esto. No, todo eso se rompió como esquema, porque en paralelo se hizo ese trabajo de ir alineando todos los sistemas y llevar esos sistemas a una plataforma. Entonces, te lo digo esto por experiencia, lo que tú estás diciendo es correctísimo, pero te hablo de la experiencia y eso lo hicimos en más de una empresa, precisamente para reducir toda esa carga adicional que se crea en medio de un proceso como este tipo, porque eso es parte también de lo que la gente, por eso te decía, es difícil convivir en una realidad actual y una realidad futura, porque no se atacan las cosas de forma de conjunto. Requiere recursos, sí, pero requiere también una buena planificación del cómo se va a hacer eso y un buen control y seguimiento de lo que se hace, de lo que hay que hacer. Pero, y también requiere tener claridad desde arriba
de que esto no es una carrera contra el tiempo, ni a pesar de que se quiera, y que esto no es cambiar todo este tipo de cosas, no es pasar el switch de la luz, ¿no? Vamos a regresar a lo social y vamos a regresar a la parte de las religiones que pueda haber, ¿no? Que eso es lo que pasa. Al final entendemos la parte técnica, pero a veces con los años ya he aprendido que la parte religiosa, como canta Enrique Iglesias, es compleja. Pero sigamos. Se generan muchas mini religiones y a veces parece que el TPMS es un sistema pagano. Tenemos que rezar a cada pilar cuando debe de haber un solo paso. Pero bueno, al final, todo, todo lo que hemos hecho no es para restablecer la máquina a su condición inicial, no es para generar estándares, no es para hacer que las personas hagan cosas, es para generar un músculo social, básicamente. El músculo social es bien importante. O sea, podría yo tener miles de sistemas circulando en la operación, pero si yo no desarrollo el músculo social, pues la máquina pierde el alma porque el operador pierde orgullo. Aquí está parte de la analogía. Quien le da el alma a la máquina es el operador. Si el operador no siente orgullo por lo que hace, es porque no le hace sentido. Si no le hace sentido, es porque no, no lo comparte. Y al final eso genera una serie de pérdida de voluntad y una pérdida de identidad. O sea, el orgullo, el operario tiene que tener identidad. Claro. Yo aquí lo que veo es la importancia, en base a lo que han ustedes platicado y comentado, ¿no? La importancia del papel del supervisor. Es Ya. muy, ¿no? Muy importante en estos puntos que han estado mencionando y de los que has estado hablando ahora, Rogelio. El supervisor juega un papel muy, muy importante. Y sí, y es que entendiendo el punto, que sí, va a depender del sistema que tenga cada operación a nivel jerárquico. Vamos a Ujú, hablar de temas sociales. ujú. Como le llama cualquier planta, pues puede ser guía de equipo, puede ser gerente de línea, puede ser Sí, el título lo que no sea. importa. Ujú. Pero Yo me sí, refiero a la persona que está a cargo de un equipo, puede ser una línea de producción o de un equipo de trabajo. ajá, ujú, A esa persona. requieren acompañamiento, sí, sí y sí. Está ahora básicamente el gerente de línea funge como coach, Como mentor, como mentor, como asesor, como guía, ajá, como porrista, ¿no? como O porrista, ajá, sea, sí, por el que le ejemplo, echa la porra al operario, ¿no? ah, por ejemplo, ella es un líder nato y tenía el rol de mentor en temas de mantenimiento autónomo, Ujú. en este caso. A ella iban los muchachos a preguntarle dudas. Ella, conforme con el alcance que tenía, les resolvía. Y si no podía en ese momento resolverlo, le pedían, a ver muchachos, organícense, empiecen a ustedes a, a plantear, me lo plantean y yo ya lo revisamos también. Porque tampoco era que Kenny los dejara solos siempre, siempre Ujú, había acompañamiento. ujú. El caso de Marco, también Marco era una persona que los acompañaba mucho. Y solamente otro ejemplo, Oscar los acompañaba bastante. Hay personas que no los acompañan tanto
porque va a depender de su personalidad. Claro, pero eso Entonces, ya lo habíamos comentado, o sea, si ujú, si la organización tiene claro, la planta, la empresa tiene claro qué tipo de supervisores, por ponerle un nombre a ese rol, que ya me dijiste que puede ser gerente de planta, en fin, pueden tener diferentes nombres, pero bueno, ese supervisor de ese equipo de trabajo debe tener unas características, o sea, no nada más tener un conocimiento técnico, sino tener un perfil psicológico y unas habilidades específicas para poder echar adelante ese equipo de trabajo. No sé si me explico, porque sí, generalmente sí, sí, como sí. que se van con la finta de, a ver, la persona tiene conocimiento técnico de A, B, C, perfecto. Y eso se da como mucho en ámbitos ingenieriles, ¿no? Ujú. Pero se les olvida lo que son las habilidades, le llamo yo, interpersonales y intrapersonales. A mí no me gusta llamarlas habilidades blandas, ¿no? Ujú. Es a lo que, sino estas habilidades interpersonales e intrapersonales de esa persona que considere, o sea, tener eh, esos perfiles, ¿no? No nada más el perfil técnico, sino el perfil relacional que debe de tener esta persona que va a fungir o que va a tener a cargo un grupo de personas, operarios, ¿no? Entonces, Sí, creo que ahí hay un elemento que es muy importante al poner atención en las plantas. Él es un eje, o ella es un eje fundamental en todo este sentido de pertenencia, en ayudar a que tenga un propósito también esta persona, y es el que articula, ¿no? sí, Todos estos engranajes, tanto de la maquinaria como del equipo de trabajo. sí, al final, y haces bien, que bueno, que lo pones sobre la mesa. Al final, ese liderazgo tiene que construir el músculo social para construir el resultado, no al revés. No dar resultado y después ver qué va a hacer. Es un tema complicado. O sea, yo los perfiles de puesto que he visto, Ajá, técnico, sí, y te piden habilidades interpersonales, pero la realidad es que es técnico, muy técnico. O sea, es lo que yo veo en las vacantes. O sea, yo cuando vi mi perfil de puesto, pues no era nada de lo que yo me pareciera, por ejemplo. claro, Había gente, en las plantas hay gente que equilibra, hay gente que se va por más la parte técnica, la parte dura, hay gente que se va hacia el otro lado. O sea, hay varios tipos de personas, pero a veces el liderazgo se ve como la personalidad autoritaria. Se hace porque lo digo yo. Que haga sentido, quién sabe. Eso sí. claro. Pero entonces es lo que yo, y vuelvo a lo mismo, es importante que haya esa coherencia desde la cabeza. ¿Qué es lo que estás buscando en tu personal, en tus colaboradores? Y en base a eso, ¿no? ¿Qué tipo de valores quieres que tenga tu personal? Y en base a Sí, eso haces tu búsqueda de personal. Me explico, ya desde ahí estás pensando, quiero gente que tenga este tipo de actitudes también, este tipo de hábitos, este tipo de comportamientos. Quiero gente con ese tipo de características para que trabaje en mi línea de producción y que sean quienes estén a cargo de los equipos de trabajo de los grupos operarios. pero fíjate que eso deberá ser desde antes. Claro, No, desde antes, claro, pero desde esa es antes. una visión como, es como una visión desde arriba de decir, a ver, yo lo que quiero es qué tipo de personal quiero, para empezar, qué tipo de empresa quiero, qué tipo de impacto quiero, porque ese tipo de empresas pueden impactar tanto adentro como a su entorno, porque a lo mejor está inmersa en una comunidad, en un barrio, ¿no? O sea, tiene que tener una visión sistémica.
O sea, es como, Sí, no nada más estoy ahí para producir, ¿no? Sino saber que también tienes un impacto social, económico, ¿no? Que y estás has dicho dando una, trabajo a la gente a lo mejor no sé, estoy suponiendo, ¿no? Que están en algún pueblo, ¿no? Podría ser, en fin, que hay un sí, impacto y que hay una relación hacia adentro y hacia afuera. O sea, una visión de que como empresa yo tengo un impacto, no nada más sí, produzco algo, ¿sí? sí, y creo que has dicho otra cosa bien importante. Como profesionales de la mejora continua, si hablan tanto de la gestión japonesa y la gestión japonesa tiene un enfoque importante en gente, o sea, yo debo de ver, realmente mi fortaleza técnica es parte, pero no es fundamental para hacer estos cambios en el músculo. Entonces, yo lo que veo ahorita es una parte enfocada totalmente en la parte técnica, Ujú, pero sin, o sea, y ahorita me hace mucho sentido lo que pones. Todo el mundo dice que Japón, respeto por las personas, o sea, los dos pilares de Toyota es respeto por las personas y la innovación. Y todo el mundo habla, es que respeto por la gente, el Tosukuri, que respetamos por las personas, que Taylor, Fuji y Toyota, wow, pero no hemos entendido realmente los modelos. Porque si nosotros no tenemos esa habilidad de ser este tipo de características más de habilidades interpersonales, pues vamos a seguir manejando eh, un modelo que tiene cierto propósito, pero usando un modelo viejo. No sé si me da a entender. no, sí, pero además yo pienso que podría ser también un modelo ubicado a una cultura en específico, que Por no ejemplo, es también. la de Japón, ¿no? Que bueno, también tiene sus claros oscuros la cultura de Ah, Japón, sí. ¿ok? A ver, Sí, sí, a ver, don Pedrito. Bueno, yo voy a hacer un par de comentarios en el entendido de que soy multicultural, vamos a llamarlo de esos términos para no sonar eh, disonante. Bueno, vamos a empezar para aclarar una cosa. Y tú razón tenías cuando hablabas del tema japonés. Yo estudié inclusive en los años 80. El- la manera en que Toyota funciona, el modelo de Toyota funciona hoy se creó, considera los aspectos sociales propios de la cultura japonesa, que no necesariamente tienen nada que ver con lo social que plantea ninguno de ustedes. Y esto lo digo con toda responsabilidad. Si bien es cierto, hay respeto por muchas cosas en la sociedad japonesa, también es cierto que es una sociedad que si bien es colaborativa, también es una sociedad de una estructura de autoridad muy vertical, muy vertical. Y donde el tema de la recompensa eh, está marcado por ciertas variables que, obviamente, hablando de aquella época, para poner un ejemplo de la vida real, nadie podía, los aumentos de salario se daban cada 10 años, cosa que en nuestras sociedades sería casi imposible. ¿Pero por qué? Porque son sociedades donde el modelo económico, hay una serie de cosas que son un poquito, en principio era un poquito más estable. Vamos a hablar de la sociedad americana. La sociedad americana, cuando habla de mejora continua, ¿en qué se enfoca? Six Sigma y en Lean. ¿Por qué? Porque busca reducir las estructuras en tamaño y busca enfocarse en resultados. No busca que las personas sean mejores personas dentro de la organización. Su foco es el resultado. Entonces, este tipo de cosas sí, entra, digamos, es muy diferente a lo que nosotros vemos en América Latina e incluso en Europa. En Europa hay mucho más haya más balance entre la vida de la persona y, ujú, este, y el trabajo. ¿Ok?
Por ponerles un ejemplo, trabajar en Holanda un día domingo, eso es imposible, salvo ciertos sectores por razones obvias. ¿Ok? Y les voy a poner un ejemplo en la vida real. Un gerente de proyectos, una empresa transnacional que estando en Estados Unidos, tenía gente de Holanda, les mandó un email un domingo y el lunes lo que recibió fue el bombardeo, que eso era un abuso, que era una grosería, que cómo se le ocurría que el día domingo, pero en Estados Unidos es normal que el gerente te escribe el día domingo a las 3 de la tarde, 7 de la noche. ¿Me explico? Entonces, ese tema social que tú planteas, al cual estoy muy de acuerdo, obviamente también tenemos que considerar los ambientes multiculturales, multinacionales de las empresas, porque no siempre van digamos, los frameworks se pueden utilizar, pero cada cosa hay que ajustarla en base a esa realidad, incluso hasta el lenguaje y la forma de comunicar las cosas. Entonces, para un americano, eso que tanto menciona, que tanto aumenta de la milla extra, yo he descubierto en mi experiencia de vida en los Estados Unidos que eso solamente se da cuando tienes un latino de por medio. El americano que es una milla extra no es así de simple, porque él dice, no me pagan por esto. Entonces eso va en contra justamente de muchas de las cosas que promueve el modelo de mejora continua, de hacer esto, hacer esto. Por eso es que la implementación de estos modelos normalmente vienen acompañados de un modelo de reconocimientos y recompensas. No todo es dinero, ojo, pero sí un modelo de reconocimiento y recompensa que mantenga, digamos, la motivación y la estimulación e innovación en la persona, de manera de poder seguir avanzando y que el modelo se sostenga. Porque nada sirve decir que tengo un modelo de mejora continua que se convierte en insostenible a los 5 años. Eso es una tontería. Y hay empresas que viven de eso porque los propios líderes que promueven la mejora continua dentro de las empresas, no estoy hablando de niveles medios, estoy hablando de niveles de gerencia máxima. Es que yo no estoy de acuerdo con este modelo porque yo estoy casado con este otro modelo y entonces todos los modelos de mejora continua terminan compitiendo unos con los otros más que complementando uno con los otros. Entonces, bueno, ahí me quedo para no seguir extendiéndome, porque pudiera pasar toda la noche hablando de múltiples ejemplos de estas cosas. Muy bien, Pedrito, pues sí es complicado, hasta en una misma planta hay muchas culturas, en una sola línea. Entonces, De para seguir, acuerdo, cada línea es un micromundo que tiene cañón personas y diferentes ya por ahí. sí, y a Bueno, veces este punto del rito, Nelly, que queremos meter el rito igual en todas partes. Y ahí chocan las voluntades de todos nosotros, como ya comentaba Pedro. Claro, Entonces, es complejo. es complejo, pero yo vuelvo a poner atención en el supervisor, que es el que Sí, puede tener si estuviese la persona correcta, adecuada, digamos, tener la sensibilidad para poder buscar congeniar sí, con estas diferencias, ¿no? Ujú. sí, aunque comparto con don Pedro que va a depender del que esté al frente, desafortunadamente. Cuando uno quiere hacer ciertas cosas sociales en este tipo de proyectos, te encuentras al que no quiere. No, necesitas al tomador de Ajá, ajá, decisiones, y, evidentemente de tu lado para poderlo hacer, o sea, donde ajá, manda capitán, no, no y gobierno. a veces le dices al tomador de decisión, no, pues es que tienes que consultarlo con el líder. Gracias por nada, porque no se quieren comprometer también. Ujú. No quieren, mucho más es lo que comenta Pedrito, es llevar al pie de la letra el modelo. Porque Ya. si le pones una cosa diferente del estándar, eh, se ponen mal, ¿eh? Otra vez me platicaba una persona que como Pedrito no ha estado en todas partes, él estaba en Japón comiendo con su familia en un viaje. La niña tomó mal los palillos Ujú. y
la señora japonesa que estaba en otra mesa no los dejaba de ver. Y su papá, pues, pensaba que era porque eran extranjeros. Pues no le fue a decir a la niña que agarrara bien los palillos. A ese nivel de rigidez llegan a ser. Entonces, es complicado también. Y vamos a llegar al último punto, que es transformar el fierro viejo en una entidad viva. El equipo ahora es una comunidad y la máquina es su orgullo. Realmente, yo lo que veía mucho entre los ritos que se hace, porque se hacen muchos ritos aquí en el, había gente que lo celebraba y había gente que no estaba convencida. En el fondo sabía las carencias que había. O sea, y es lo que pues, también comenta Pedro. Están los que se promueven, más allá de promover el cambio, o sea, yo me promuevo, digo a todo que sí, y están los que se resisten, porque no es porque no quieran, sino porque saben que las cosas no están sucediendo como deberían de ser, porque saben que hay algunas cosas que nos hicieron bien, y ellos no quieren entrar al juego. Ya. Pues imagínate en ese tejido, pues hay una fisura enorme que nunca se sana. Entonces la herida se empieza a abrir cada vez más y más y más. Entonces se llega a abrir tanto que te pueden regresar de una, o sea, el TPM tiene 4 fases. Te pueden regresar de fase 3 a fase 0. O sea, nunca estuviste ni en fase 1, ni en fase 2, ni en fase 3. Eso quiere decir. ¿Quién lo permitió? Sepa. O sea, no estábamos listos, o sea, no es posible que te regresen de fase 3 a fase 0 porque Rogelio lo dijo. ¿Qué estuviste haciendo todos esos años? ¿Qué estuvo haciendo el consultor todos esos años? El tejido social nunca más bien se despedazó. O sea, pudieron haberse llevado las actividades y es importante para todos. O sea, cumplir con las actividades no quiere decir que el sistema se esté implementando. No se implementa solo. Necesita de una base social importante. Y si la base social está destrozada, pues no pasa nada. Pues es un ejemplo de la vida real, desafortunadamente. No puedo decir, la responsabilidad de ahí de todos, ¿eh? De los que callamos, de los que Pues de los aceptaron. auditores, ¿no? También, Ajá. entre los auditores y bueno, lo mismo que establecieron los estándares, ¿no? Entiendo que en base a lo que he escuchado, ¿no? Claro Ellos que sí. mismos establecen cuáles son los estándares de lo que es lo mínimo aceptable, digámoslo así, y si ellos mismos no lo respetan, pues claro, puede haber, como dices tú, conflictos ahí Entre todos. Entonces entre todos. fue responsabilidad de todos nosotros, de los que callamos, de los que aceptaron, de Claro, los porque es algo que... más cosmético en realidad y quizás político también. Y al final, y bien lo has dicho, cuando este tipo de implementaciones no construye desde la base, pues se llega a un entorno estético. Entonces, y eso pasa no solamente en TPM, pasa en todos los sistemas. En ISO, en calidad, en cualquier sistema. Y pues somos reflejo también de lo que pasa fuera de la planta, del esquema político. Entonces es complejo porque los comportamientos se reproducen en todas partes. Entonces, hemos terminado esta sesión por este día, aquí con Muy las bien, contribuciones de Pedrito. muchas gracias. Este Pedrito ha hecho mejora continua, no ha ido a Marte porque no ha podido. Pero ya hay viajes para allá, entonces Ya hay viajes para allá. eh, Entonces, Yo haré con Elon. ¿Qué me hace? exacto, con Elon Musk ya se va. no lo dudo. Entonces, el mensaje que queremos dejarles es, si van a implementar TPM, que primero reflexionen si lo que tienen les está sirviendo.
Y si no está sirviendo, ¿por qué? O Ujú, sea, la vez pasada, la semana me preguntaron en una reunión si yo les recomendaba hacer TP. ujú, Les puse todos los pilares y los fuimos revisando. Y les dije, ¿lo necesitas realmente? O sea, ujú, tienes estos sistemas y los sistemas están aquí. No lo necesitas realmente. ¿Para qué inviertes? ¿Lo vas a cumplir? Si no ujú, cumples lo que traes ahorita, ¿para qué? Afortunadamente ellos tomaron la decisión de no irse por ahí, porque no es su momento. Al menos el director sí se puso claro y no es el momento para nosotros llegar a eso. ujú. Entonces, ese tipo de Coherencia, decisiones, coherencia. ese tipo de decisiones son ya de gente madura y de peso. Por más que lo presione, pues es que no estoy listo. No hay manera de que yo lo ponga. Un Entonces, comentario ahí, si me permites. ajá, Es que parte de eso es, a ver, el mundo con el tema de la competencia y de la competitividad Ujú, ha creado etiquetas. Entiendo que hay unas que son necesarias, pero hay otras que no son necesarias, son opcionales. Pero hay quienes, mientras más etiquetas tiene de un tipo o de otro, pues en apariencia lo hace mejor. ¿Me explico? Y eso es parte de eso. Pero esa madurez de decir, necesito esto, no lo necesito. La pregunta es, si una persona tiene un sistema bien estructurado con todas las variables, necesita una certificación ISO 9001, poner algo. O, pero eso se ha creado con un mecanismo, en algunos países, de control. Por ejemplo, el tema de alimentos, importación de alimentos, para ponerlo así de un ejemplo, para Europa tiene regulaciones totalmente diferentes a las que tienen en Estados Unidos. Y hay un poco de productos que en Estados Unidos se fabrican y que no pueden entrar a la Unión Europea porque se ujú. consideran fuera de norma, que son contaminantes, que son, digamos, para el ser humano, pues le crean problemas de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto es un tema bastante, como dirías tú, complicado porque la respuesta única no la hay. ujú. Y hay que evaluar qué es lo que uno realmente aspira, qué necesita, por un lado, y otro, qué aspira y qué pretende lograr. Quizás esa combinación pudiera ser la que dé respuesta a muchas cosas, pero requiere madurez para eso. Y hay uno que Y simplemente por seguir la moda, sí, y también de lo que no quiero hacer, porque hay cosas que nadie quiere hacer. además. Sí, y bueno, no sé si tengas alguna cosa, Nelly, que agregar. No, interesante también me vino ahorita lo que comentaba Pedro, ¿no? Esto de las normas que resultan luego ser más como instrumentos políticos cuando se habla de países, ¿no? De un país con otro país, y ese es otro tema, ¿no? Pero ¿no? De qué es sano y qué no es sano, y qué es higiénico y no es higiénico, en fin. Y ahí van estas situaciones, estos retos también a nivel, entre países. Pero bueno, para regresar a la parte de la planta, pues lo que veo comentando, hay que poner mucha atención con los tomadores de decisiones y trabajar muy de cerca con los tomadores de decisiones para que ellos son los que pueden también tener una injerencia en las diferentes áreas, ¿no? Aún sabiendo, yo sé que dices, ¿no? Algunos no se quieren involucrar, en fin, pero bueno, por ahí es el reto, eso es el punto, Exactamente. Pero bueno, ese es el reto. Ok. vamos, vamos a empezar la siguiente entrada, bueno, el siguiente episodio con mejor enfoca. Eso es igual de mucho rito, y ahí también sabe Pedro, mucho rito
como los eventos Kaizen, vamos a hacer nuestro ritual de evento. Hay cosas buenas y cosas malas como en todas partes. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchas Muy bien. gracias. Muchas gracias, Pedrito, por compartirnos. Y a los demás, pues cuídense mucho. Si quieren hacer preguntas. Gracias y disculpen mis interrupciones, pero No, tranqui. Acá alguien preguntó. Déjame ver. A ver. ¿Quién preguntó? Está el Ah, chat. ya. Sí, ya vi. Muchas gracias, Elizabeth. Y entonces, pues nos vemos luego. Cuídense mucho. Adiós. luego, Adiós, que buenas noches. descansen. Chao. Buenas Igual, noches, buenas Buenas noches. noches. donde estén.